Punto de Impacto. ¿Qué tal? Bienvenidos este martes ya 28 de octubre del año 2025 en su noticiero Punto de Impacto por toda nuestra plataforma digital, y no olvides suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital. En esta tarde, con un reconocido constitucionalista, el doctor Miguel Camba Campos, es magistrado del Tribunal Contencioso Electoral, hoy Corte Constitucional, en lo que tiene que ver la consulta popular y referéndum 2025, con quien vamos a hacer un análisis, autor de un reconocido libro Ataque dictatorial a la Constitución, a la constitucionalidad ecuatoriana, escrito por el doctor, a quien le damos la más cordial bienvenida, autor y escritor de ese libro. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable, señor. Permítame iniciar esta conversación con usted, haciendo relación de lo paradójico de la vida. Una vez le preguntaron a un filósofo qué es lo que él más le sorprende de la humanidad. Y respondió: las personas que pierden la salud por ganar dinero, luego pierden el dinero por tratar de recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, se olvidan del presente, de tal forma que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro. Viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. Este preámbulo le hago a usted, señor periodista, para que podamos comprender que existen ecuatorianos que quieren vivir con la Constitución del 2008 y desperdiciamos 10 años de nuestra existencia política y democrática. Por eso, el domingo 16 de noviembre del presente año, tenemos que acercarnos a votar en la consulta popular con un rotundo sí en todas las preguntas. Lo más importante de esto, doctor, lo más importante de esto es que nosotros queremos preguntarle su experiencia, su análisis, conocedor a fondo de lo que tiene que ver la parte constitucional, el doctor Miguel Camba Campos. ¿El Ecuador está preparado para ir a una constituyente? ¿Sí o no nos queda más que eso? Exactamente. La única vía, la única salida que tiene el país para poder mejorar su situación presente y futuro es que vayamos en la consulta popular y aprobemos para ir a una asamblea constituyente. No nos queda más. No queda otra. Es que la misma Constitución establece que cuando se hacen reformas o enmiendas, no cabe, pues en todo caso, sino solamente el conocimiento de la Corte Constitucional, pero cuando se ataca la estructura del Estado, que es lo que se va a propender, tenemos que cambiar la estructura del Estado, no con 5 funciones. Tenemos que regresar a la etapa republicana liberal con las 3 funciones conocidas: ejecutivo, legislativo y judicial. La 5ª función, la de transparencia y control social, debe desaparecer. Totalmente. Y el Tribunal Electoral o la Corte Nacional Electoral debe eliminarse el Tribunal Contencioso Administrativo para que el Consejo Nacional Electoral asuma las funciones jurídicas de todas las apelaciones que se presentan en una elección. Porque ese Tribunal Supremo Electoral o esa Corte Nacional Electoral, donde también fui parte yo anteriormente, tiene pues la Comisión Jurídica, la Comisión Económica, la Comisión Técnica, y de esa forma se da salida a todos los recursos que se interponen en un proceso eleccionario. Correcto. Entonces tenemos que ir por eso. Tenemos que ir contra las estructuras. ¿Y sabe por qué le hice otra referencia al tema paradójico de la vida? Sí, un pensamiento muy hermoso. ¿Cómo puede ser posible que el gobierno del año 2008, que nosotros lo conocemos como el gobierno socialista del siglo XXI, haya perseguido a los indígenas, que les quitó inclusive su sede social? ¿Cómo puede ser posible que a los profesores a la UNA los persiguió? Y entre eso está una dirigente conocida, una señorita Zamora. Que estos movimientos indígenas y de profesores hoy estén patrocinando y estén apoyando al no. Quizás con otro propósito, ¿no? Debe ser, pero no, eso es lo contradictorio, eso es lo paradójico, por eso sí se da referencia. Muy bien, son las 15 horas con 10 minutos en todo el territorio ecuatoriano. Estamos en esta tarde con un reconocido jurista,
El constitucionalista doctor Miguel Camba Campos es magistrado del Tribunal Contencioso Electoral. Hoy, Corte Constitucional, una corte bastante polémica, que ha puesto outsider, candado, luz roja a todas las leyes importantes para los ciudadanos, en este caso, que ha querido ser el presidente Daniel Noboa. Pero sobre todo, una constitución de Montecristi del 2008 que todo el mundo dice, mi querido doctor, enferma, agotada, envejecida, pero sobre todo infectada por ciertos artículos que están a favor sobre todo de los delincuentes y no de la clase, el ciudadano de bien. Entonces, por eso el presidente ha dicho que solo quiere ir, mucho ojo, con 180 artículos para mover la Constitución, sobre todo en la materia penal, que es lo que más nos incumbe, ¿no? En lo que tiene que ver el tema de inseguridad. Claro. ¿Cómo usted analiza eso, su prioridad, su perspectiva? Es correcta la posición del presidente de la República porque una constitución no puede pasar de más de 200 artículos, tiene que ser menos, porque la constitución no es reglamentaria. Son los lineamientos generales que establecen la constitución y luego vienen leyes secundarias. Mire usted, la inseguridad es lo que nosotros estamos soportando día a día con muertes violentas, con vacunas, con secuestros. Y nosotros debemos de cambiar esto en el Código Orgánico Integral Penal. Yo, en lo personal, soy partidario, no de la pena de muerte, pero sí de la acumulación de penas. Y leyes más rigurosas y más fuertes. Con condenas mucho más fuertes. Yo discrepo mucho de una escuela penal que está representada por un eminente jurisconsulto, el doctor Zaffaroni. ¿Ya? El doctor Zaffaroni considera él que no es posible aumentar las penas porque esa no es la solución, que la solución es educar al ciudadano. Está bien, está correcto, yo estoy de acuerdo con eso, pero tiene que complementarse. Educar al ciudadano y poner penas más rígidas. O sea que tenemos que ser frágiles con los delincuentes, los que violan a una niña, matan a un anciano, matan a una mujer, a cualquier persona. Eso no puede ser, eso tenemos que cambiarlo. Entonces tiene que haber acumulación de penas. Si viola, si mata, si secuestra, todas esas penas se acumulan y llega una pena pues de 40, 50 años. Y todo esto se puede hacer una vez que se reforma la constituyente, claro, cambiar sí, totalmente claro estas leyes pro-delincuenciales, que son la mayoría de los artículos. Por eso hay que incentivar a las personas. Y voy a hablar en términos muy comunes, ciudadanos. Si nosotros tenemos con la Constitución del año 2008 una serie de candados, como usted lo ha manifestado, nosotros debemos tener una cizalla o una pata de cabra. Pero, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la manera democrática constitucional con la Asamblea Constituyente. Claro. Ese es lo que nosotros tenemos que, con la Constitución nueva, romper esas cadenas. Y vamos a hacer lo mismo, porque no solamente es aquí la ley del embudo, lo más ancho para el socialismo del siglo XXI y lo más angosto para el ciudadano del pueblo ecuatoriano. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando se haga la Constitución, yo soy de criterio, que cuando se arme la constituyente para hacer la Constitución, esa Asamblea Constituyente tiene que ser de amplios poderes. Eso sí. Tiene que ser, igual como lo hicieron ellos. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se preocupan? Si lo que hicieron ellos, lo vamos a hacer nosotros ahora. Claro. Con justa razón, porque ya el país no resiste más con una constitución que nos tiene cruzados de brazos. Y tenemos que reaccionar y la ciudadanía ecuatoriana ya se ha dado cuenta. Y por eso vamos a ir masivamente a la consulta, a votar por el sí, por la nueva constitución y el referendo aprobatorio también. Muy bien, son las 15 horas con 14 minutos. Estamos con el doctor Miguel Camba, un reconocido constitucionalista, hablando sobre una nueva consulta popular referéndum 2025, el próximo 16 de noviembre, donde los ecuatorianos estaremos asistiendo a las urnas democráticamente para decidir si debemos ir a una constituyente, sí o no. Pero lo más importante de eso, mi querido doctor, yo escuché la apreciación del ex alcalde de la ciudad de Guayaquil, de refundir para bien un país o de refundir el país o llevarlo a la ruina. Tenía unos conceptos bastante no superficiales, en este caso el alcalde Jaime Nebot, es alcalde Jaime Nebot, en cuanto a la percepción de refundir el país o de refundirlo a esa nueva constituyente. ¿Qué analiza usted en esa perspectiva? A ver, vuelvo y retomo yo la parte primera, lo paradójico de la vida. Nosotros sabemos políticamente que el Partido Social Cristiano ha sido uno de los partidos más opositores a la Constitución del año 2008, porque es una constitución pro-delincuencial. Sí, porque de ahí viene el Código Orgánico Integral Penal que favorece al delincuente. Si esta es la posición
esta ha sido la posición del Partido Social Cristiano. No se concibe, no se puede admitir que el máximo representante de este movimiento, de este partido, ahora esté por el no, porque considera que con la nueva constitución no se va a solucionar ni la salud, ni el trabajo, nada. Entonces, eso no es lo correcto. Lo correcto es decir, hablar y practicar lo que uno Claro. pregona. Y sobre todo el pueblo es el que va a decidir. Bueno, Si el Partido Social Cristiano no está de acuerdo con esta constitución por ser pro-delincuencial, no puede apoyar el no. Tiene que apoyar el sí, pero bueno, eso queda en la Vamos a ver, conciencia de cada claro. persona. claro, lo más importante de esto es que, ¿cómo usted analiza esta constitución? ¿Es una copia, es un paradigma de la constitución de la República de Venezuela? Esta constitución ecuatoriana de Montecristi de 2008 que sigue hasta la fecha. ¿Cómo usted lo analiza en ese aspecto? Desde el comienzo se dijo que la constitución de 2008 ni siquiera pudieron copiar bien constituciones extranjeras. Y más aún, copiaron mal porque no se aplica a nuestros medios, a nuestro sistema, y finalmente alteraron todo porque en el momento de votar cambiaron los articulados. Por eso existe una denuncia del vicepresidente Jaime León Rondón Aguilera denunciando todas estas arbitrariedades y abusos que se hizo al final de la Asamblea Constituyente de Montecristi, en la que tergiversaron todo lo que usted había hecho. Es muy lamentable porque aquí también viene el camuflaje de los señores magistrados de la Corte Constitucional, porque se creen intocables, que nadie lo toca, que no pueden rendirle, investigarlos. Entonces yo pienso que ellos se cogen a esta Constitución de Montecristi del 2008, ¿no? Señor periodista, en la Constitución de Montecristi fue un maquiavelismo que lo hizo el socialismo del siglo XXI. Fíjese usted que en la Constitución del año 1998 se establece el juicio político para los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que ahora es Corte Constitucional. Y se lo digo con experiencia propia. La Constitución permitía que se los En el investiguen. año 2004 nosotros fuimos enjuiciados políticamente por el Congreso Nacional. Bien, ¿cómo puede ser posible que en la Constitución de Montecristi se quite ese juicio político para blindar a los magistrados actuales, y a tal extremo de que no solamente el juicio político, han llegado al extremo de decir que los jueces constitucionales no cometen prevaricato? Fíjese usted Muy lo grave de este lamentable, ¿no? asunto. Es decir, no responde a nadie. La Constitución de Montecristi, mal o bien hecha, establece que ningún funcionario público es irresponsable por sus actos. No hay organismo por encima de la Constitución y de la ley. ¿Cómo puede ser posible que el presidente esté sujeto a juicio político? Que los ministros estén sujetos a juicio político, todos a juicio político, menos la Corte Constitucional. Menos los jueces de la Corte Y vea Constitucional. usted, yo vuelvo a insistir, ellos cometieron el delito de prevaricato porque ellos calificaron la pregunta sexta que mandó, las 7 preguntas que mandó el presidente, en el sentido de que se restablezca el juicio político para ellos. Ellos lo anularon, No les convenía, lo aceptaron, no les lógicamente. convenía. Y cuando se juega el interés personal en lugar del interés colectivo, se pierden los valores y los principios. Totalmente, como lo dice el doctor, una Constitución de 2008 de Montecristi, dando a entender con un Estado débil ante el crimen, en base a esos artículos de la Constitución, y la ley protege más a los delincuentes que a los ciudadanos. Esperemos que con esta nueva Asamblea Constituyente, primero va a venir las elecciones, ¿no? Preguntando si queremos cambiar la Constitución. Ese es el primer paso, doctor. Sí, ¿cómo no? Primero, las elecciones preguntando si queremos cambiar la Constitución. Ese es el primer paso, ¿no es cierto? O sea, hay 4 preguntas, Sí. hay preguntas, diversas preguntas ahí, pero la más importante, son todas definitivamente, pero la vital es en la consulta aprobar ir a una asamblea constituyente. Una asamblea, eso es lo primero. Porque, como si bien se dijo los candados, fíjese usted que si en la consulta no gana el sí, entonces quedamos en forma cero y continuamos con la constitución del año 2008. Claro. Si vamos a una asamblea constituyente, aquí viene lo importante, eso para mí es vital, que vayan candidatos a la asamblea constituyente, personas Eso sí. maduras, Idóneas. idóneas, con especialidad constitucional, porque vamos a hacer la constitución. Penal y constitucional. Entonces, el Con gobierno conocimientos. debe llevar personas probadas, personas probas, honestas, para que formen parte de la constituyente y hacer una buena constitución. Pero a su vez, yo hago un llamado a la ciudadanía, que maduremos en la votación, maduremos, porque no es posible que nosotros a estas alturas tengamos que realizar o hacer una nueva constitución, por más buena que sea,
Si nosotros no respetamos a la Constitución que estamos fijándonos para la Asamblea Constituyente, en ese caso no vale nada que sea una excelente Constitución si nosotros no respetamos. El respeto es lo que se debe tener para conseguir. Correcto, muy bien, son las 3 de la tarde con 21 minutos. Estamos con el doctor Miguel Camba Campos, un reconocido constitucionalista, un hombre del derecho, analizando, haciendo un preámbulo sobre la nueva elecciones, la consulta popular 2025, referendo que se viene para el próximo 16 de noviembre. Primer paso, elecciones preguntando si queremos cambiar la constitución. Mucho ojo. El segundo paso, elecciones para elegir a los asambleístas constituyentes que cambien el texto de redacción para la constitución. Y finalmente, si queremos la nueva constitución, que nuestros nuevos asambleístas redacten, ¿no? Esos son los pasos a seguir en esta nueva constituyente que se viene, querido doctor Miguel Campos. Sí, esperemos que sea un pronunciamiento de la voluntad popular y que tengamos nosotros para futuro una constitución que nos permita salir de este atolladero. Con menos artículos y totalmente sencilla. Menos reglamentaria, sencillos, y para que se desarrolle de manera sencilla también en la etapa democrática de transición del país. Muy bien, estamos llegando a la parte final y las preguntas del referendo. Mucho ojo, bases militares extranjeras, sí o no, para lo que tiene que ver el tema de la inseguridad. También piden que los partidos políticos ya no reciban presupuesto económico por parte del Estado, reducir el número de asambleístas, que creo que todos los ecuatorianos queremos. Ese dinero se puede destinar para salud, para educación. Tener lo que se necesita es calidad, no cantidad, doctor. Así es. ¿No? Esperemos que el pueblo reaccione bien. Y también un asambleísta provincial adicional. La consulta popular está de acuerdo con una asamblea constituyente. Entre el 1 al 13 de noviembre comienza la campaña electoral. Por el sí o por el no. Así es, sí, cómo no. Yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer partícipe a la ciudadanía de que próximamente, el mes de noviembre, se va a hacer el lanzamiento oficial del libro de mi autoría, donde se va a tratar lo antes, lo durante y lo después. Antes, en la época del coronel Lucio Gutiérrez, el año 2004, en lo posterior, el año 2007 con el presidente Correa, y actualmente que estamos viviendo lo mismo. A pesar de que existe una sentencia de la Corte Interamericana de hace más de 8 años, 10 años, y nosotros no hemos cambiado nada y hemos retrocedido. Entonces, este libro va a presentar... ¿Autoría suya? Sí, va a referirse a la consulta popular de hoy, a la constituyente y al referéndum. ¿Este sería su segundo libro o el primero? El primer libro, ¿no? Este no tiene que ver nada con el tema ataque autodictatorial a la constitucionalidad ecuatoriana, ¿no? El libro de autoría del doctor Miguel Camba Campos, que próximo ya a salir, a publicarse, tiene autor del libro Ataque dictatorial a la constitucionalidad ecuatoriana, inspirada, en este caso, bajo su experiencia en la parte de conocimiento política del doctor Miguel Camba, a quien felicitamos y auguramos éxito. Le sintetizo un pequeño... Se hace esta referencia a la dictadura del gobierno autocrático como el coronel Lucio Gutiérrez, el año 2004. El año 2004 el presidente Constitucional de la República hizo una mayoría en el Congreso para destituir, descabezar al Tribunal Constitucional y luego a la Corte Suprema y al Tribunal Supremo Electoral. Para eso hizo una mayoría en el Congreso y fue el inicio del acaparamiento del poder en una sola persona. Claro. Y luego, el año 2007, se institucionalizó, se constitucionalizó con el presidente Correa de acaparar todos los poderes y crear estas nuevas funciones, a tal extremo de llegar a decir él que él es el jefe de Estado y en consecuencia el jefe de la función ejecutiva, legislativa y judicial. Y por eso acaparó todo el poder judicial, como el Consejo de la Judicatura. Y se creó con esta constitución prácticamente un banco de elegibles, y usted se puede dar cuenta cuando se destituyeron a 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Los que lo reemplazaron eran correístas, y 20 atrás igual, todas las funciones. O sea que ellos tienen copado todo, tienen controlado todo, y esto tenemos que acabar. Todo eso va a estar en el libro, ¿no? En el libro, totalmente. Sí, bueno, doctor Miguel Camba, muy amable. Queremos agradecerle también en lo que tiene que ver, lo que usted decía, para culminar rapidito, que debe ir personas preparadas, pruebas académicas, con conocimiento en la parte constitucional, penal, en ética, a esa nueva constituyente. Esperemos también que usted sea uno de los candidatos para que reformen esa nueva constitución y esperemos con su experiencia, con su conocimiento constitucional, esperemos pues
verlo, formar parte, aspirar a esa nueva Asamblea Constituyente, doctor? Bueno, le participo algo muy real y concreto. ¿Mm? Esto no depende de la persona de candidatizarse. Esto lo hacen los partidos políticos. Los partidos políticos conforman la lista y nosotros vamos a votar en plancha. Yo no puedo participar, independientemente por más que yo quisiera, decir yo quiero ser candidato y voy a hacerlo. No. Pero un partido político puede Los hacerlo, partidos ¿no? políticos Sí. pueden hacerlo. Eso ya depende de los partidos políticos Ah. que tomen en consideración a las personas que consideren que tienen conocimiento vasto, tienen experiencia. Gente y pueden pro a seguir esa adelante. nueva constituyente. Estamos llegando a la parte final, 3 de la tarde con 26 minutos. Muchas gracias, doctor. Siempre aquí Gracias a usted. en Muy esta amable. trinchera de Gracias, comunicación muy bien. abierta las puertas, recordándole siempre que si Dios está con nosotros, nadie en este mundo pueda contra nosotros. Buenas tardes, buen provecho y gracias por su sintonía. Gracias.